roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. De polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sea exaltado tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi verdad. Oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. En ti, soy libre. Sea exaltado, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. There's a table that you prepare for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I find my battles. There's a table that you
estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. Oh. Buenos días, amados hermanos. En esta hora doy gracias a Dios por este día tan especial, un día de misiones en el cual estamos recordando y viviendo en este tiempo la necesidad de seguir compartiendo el Evangelio en todo el mundo. Sabemos que misiones, siempre solemos decir que misiones está en el corazón de Dios, pero esto es más que un dicho, es la realidad de la palabra del Señor, está en el corazón de Dios. Y yo creo que eso es algo que ninguno de nosotros debe de pasar por alto, y es que Dios de verdad lo tiene en su centro, el que el Evangelio se siga predicando en el mundo entero, porque hay muchas personas que todavía tienen necesidad de Dios. Cuando hablamos de misiones, siempre tenemos que entender que hay ciertas cosas que hay que hacer, y la primera es hacer un compromiso con el llamado que Dios nos ha hecho, y siempre como que se ponen categorías el llamado, pero la realidad es que la iglesia en general ha sido llamada a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo. Y no es la excepción en este tiempo. Nosotros debemos de entender de que el Evangelio debe de seguir siendo predicado. Esta mañana yo estaba recordando un corto video de un misionero que se titula Hijo de Paz. Me gusta tanto por el mensaje que tiene y cómo cuando una persona que ha hecho un compromiso con Dios y responde al llamado de Dios, lo que estás dispuesto a hacer. Y pues lo primero que tiene que hacer es comprometerse, pero en segundo lugar, después de comprometerse, tiene que hacer un sacrificio, y ese sacrificio es el que a veces es bastante grande, pero cuando se tiene el llamado de Dios, eso no es una dificultad. Y lo tercero que misiones encierra es la fidelidad que debe de haber al mensaje del Señor. Pero en esta mañana, después de saludarles, quisiera estar hablando con ustedes acerca de
el Evangelio es motivo de gozo. Yo creo que cuando se habla de el motivo del gran gozo, se ve en los evangelios cuando el ángel anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y era motivo de gran gozo porque venía el Salvador. Ahora el Salvador vino y ofreció su sacrificio por cada uno de nosotros, y ahora usted y yo podemos disfrutar de la bendición de poder tener la salvación de nuestra alma y así la vida eterna con nuestro Dios. Pero el mundo entero no sabe de esto. Es necesario seguir compartiendo el Evangelio a aquellos que no conocen de él. Y cuando vamos al libro de Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 8 al 12, vamos a leer para tratar de tomar referencia a lo que queremos compartir en esta hora. Y lee de la siguiente manera: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que es común en vosotros y en mí. Damos una palabra de oración. Padre, te damos gracias en esta hora porque en este momento podemos ir adelante de tu presencia para agradecer, oh Dios, esta oportunidad para una vez más poder escuchar la voz tuya, el consejo de la palabra tuya, Señor. Rogamos que en este día podamos nosotros estar, Señor, atentos a lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Nosotros somos tu pueblo, somos tu iglesia, Señor, y pedimos de que tú nos des el valor y la confianza, Señor, para poder siempre estar atentos a recibir el mensaje tuyo, Señor, y así a testificar a otros de lo que tú eres, Padre Santo. Permite que en este tiempo, Señor, nuestra fe aún sea más, Señor, reafirmada, oh Dios, y nuestro testimonio de la fe en ti, Señor, sea manifiesta en estos tiempos. Pedimos guianza en esta hora, a la hora de compartir el mensaje de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú seas glorificado. Permite que cada uno de nuestros oyentes, hermanos, Señor, amigos, puedan también en esta hora poder percibir, Señor, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos guianza, Señor. Amén y amén. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo está dando gracias a Dios por esta iglesia, y lo podemos ver en las cartas de Pablo, y podemos ver en las epístolas que el apóstol Pablo siempre empieza dando gracias a Dios por los hermanos. Era una manera que tenía de hacerlo el apóstol Pablo, y podemos ver de que en esta no es también, ¿verdad?, la excepción, sino que él está dando gracias por los hermanos. Y quisiera decirles que en el tiempo cuando Pablo estaba hablando a esta iglesia en Roma, Roma era la capital de un imperio que iba desde Gran Bretaña quizás hasta Arabia, y era el centro político y comercial del mundo. Esto hacía que tuvieran oportunidades de dar testimonio de su fe. Eso lo que puede confirmar es que la otra es que ellos podían fácilmente viajar porque eran viajeros que venían de diferentes partes del mundo, pero de una u otra manera ellos estaban testificando de su fe. Y en el libro de Romanos encontramos al apóstol Pablo lleno de gozo, y él da gracias a Dios por los hermanos que testifican de su fe en el Señor Jesucristo. Así que esta iglesia
de Roma era una iglesia que tenía un testimonio poderoso y era una iglesia que se había cimentado sus bases y mantenía su fe viva. Sabemos que esta iglesia naciente, esta iglesia primitiva, tenía muchas afrentas que podían enfrentar. Habían peligros que ellos corrían al ellos permanecer firmes en su fe y aún más testificando de ella. Entonces podemos ver de que la dificultad o el peligro, nada de eso impedía de que ellos continuaran. Y el apóstol empieza diciendo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y en primer lugar, lo que el apóstol ve aquí es una iglesia con una fe firme. Una iglesia con una fe firme. Aquí el apóstol Pablo dice que él da gracias a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo siempre era bien cuidadoso para cuando él escribía, y puede él hacer la anotación aquí que dice que da gracias a Dios, pero lo hace a través del Señor Jesucristo. Y dice con respecto a todos vosotros, o sea, con toda esta iglesia, el apóstol Pablo está agradecido con Dios, está dando gracias a Dios por esta iglesia, que su fe es divulgada por todo el mundo. Por la fe de ellos se divulga. En otras palabras, estos creyentes de Roma estaban realizando el trabajo de ser testigos de Jesucristo. Entonces eso traía sumo gozo al apóstol Pablo, porque veía una iglesia de fe, una iglesia que estaba firme en lo que ellos habían creído y ahora estaban haciendo el trabajo que se les había encomendado. Así que yo creo que eso debe de ser algo que debe de causar gozo para cualquier creyente, el saber, el conocer de una iglesia que verdaderamente sigue con su fe viva, sigue firme en su fe, y que no solamente sigue firme en su fe, sino que está testificando. Cada instante ellos siguen testificando. Ellos tenían la oportunidad porque tenían visitantes. Yo siempre he dicho que en los Estados Unidos nosotros tenemos la mayor oportunidad de poder ir al mundo entero, porque en esta nación tenemos al mundo entero entre nosotros. Lo que debe de necesitarse es que nosotros estemos dispuestos a llevar el mensaje. Y aquí podemos ver de que había una iglesia que estaba hablando del mensaje del evangelio. Entonces ellos no se quedaron callados como iglesia en aquel tiempo, en el tiempo que a ellos les tocó vivir, sino que ellos siguieron testificando, declarando, siguiendo la fe del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está muy feliz con esto, está muy contento con esto y da gracias a Dios por la vida de esta iglesia. Una iglesia que verdaderamente responde al llamado de Dios, una iglesia que está dispuesta y que testifica del Señor. Verdaderamente cada uno de nosotros debe de estar orgulloso de ella. Yo quisiera que nuestra iglesia fuera reconocida porque nuestra fe no se envanece, porque nuestra fe sigue siendo firme y seguimos testificando de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida y de lo que Él tiene para aquellos que todavía no le conocen. Así que el apóstol Pablo veía aquí y daba gracias al Señor porque esta iglesia estaba divulgando, estaba hablando del mensaje. Divulgar es publicar, ¿verdad? No estaban divulgando malos testimonios, sino que estaban divulgando la fe, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol ve en ellos que este grupo pequeño están unidos testificando del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos divulgan y ellos testifican, es importante entender de que lo hacían de varias maneras, porque se puede divulgar el mensaje
mensaje verbalmente, pero también por testimonio, por lo que nosotros vivimos, por lo que nosotros hacemos, por cómo nosotros nos comportamos. De esa manera, esta iglesia estaba verdaderamente dejando un mensaje claro de lo que Jesucristo hace en la vida de una persona cuando viene a su vida. Y esto es importante para que nosotros podamos entender de que es necesario que como iglesia podamos mantenernos firmes en nuestra fe y divulgando todo esto y divulgándolo al mundo entero, porque pues a veces nosotros creemos de que es solamente para nosotros, pero dice que Pablo estaba agradecido con esta iglesia porque ellos divulgaban el mensaje por todo el mundo. Y esto nos lleva a reflexionar en lo que nosotros hacemos como iglesia sobre misiones. Yo sé que a veces no podemos nosotros viajar a diferentes partes del mundo para poder ir y nosotros mismos personalmente entregar el mensaje, pero sí hay personas que ya han dispuesto su corazón, hay personas que han respondido al llamado, hay personas que están fielmente siguiendo lo que Dios les ha mandado hacer. Y ellos están dispuestos a ir por usted y por mí. Pero usted y yo como iglesia necesitamos seguir manteniéndonos firmes en nuestra fe para poder apoyar a estos hombres y mujeres que están dejando toda la comodidad para poder ir al mundo y testificar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba viendo un mensaje de una iglesia en las Filipinas. Y ellos estaban hablando sobre un tema misionero, y lo que ellos estaban tocando era las limitaciones que ellos tenían para poder enviar, para poder apoyar misioneros. Y realmente esas personas hacen cosas que a veces nos dejan a nosotros perplejos, nos dejan sin comprender lo que son capaces de hacer para poder apoyar a un grupo de misioneros para que vayan a otras partes del mundo. Yo creo que como iglesia, el apóstol veía esta iglesia de Roma una iglesia dispuesta a poder cumplir con el mensaje y que Dios les había entregado a ellos. Así que yo quiero animarle que en este día de misiones usted no se olvide de los misioneros que están en los campos todavía. Usted y yo podemos en este día decir, pues estamos en un tiempo difícil y ahora no es mucho lo que podemos hacer, hermanos, pero yo creo que sí podemos seguir siendo fieles a Dios y podemos seguir apoyando a nuestros misioneros. Así que primeramente Pablo ve una iglesia de fe. En segundo lugar, una iglesia que es protegida por la intercesión, por la oración de Pablo. Él declara que él está orando por esta iglesia y dice ahí en el versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es imposible el que una iglesia que esté haciendo el trabajo, que una iglesia que se mantiene firme, que una iglesia que predica al mundo entero, que una iglesia que verdaderamente está respondiendo de la manera correcta, no haya una cobertura para ella. Sabemos que los judíos acostumbraban el orar 3 veces y ellos lo hacían rutinariamente, pero sabemos que también esta rutina estaba en el apóstol Pablo, pero no solamente él no lo hacía como una rutina. Pablo era un hombre que intercedía por esta iglesia. Él estaba siempre recordándolos en sus oraciones y pidiendo al Señor cada día por ellos. Una iglesia que verdaderamente está haciendo el trabajo del Señor, una iglesia que está marcando, que está dejando huellas, es una iglesia que va a ser protegida por Dios. No sé usted, pero cuando yo veo la fidelidad
en la iglesia, yo oro para que Dios continúe dándole ese corazón para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando somos fieles al Señor, Dios va a cubrir también, porque nosotros estamos haciendo ese trabajo. Entonces Él declara que Él está delante de Dios, y no solamente está delante de Dios, sino que Él acude a Dios y dice: Dios es testigo que yo oro por ustedes, que yo intercedo por ustedes, que yo ruego de una manera profunda por ustedes, porque ustedes están siendo una iglesia que están marcando unas pautas importantes para cómo se debe de compartir el evangelio. Quiero decirle, amados hermanos, que no podemos nosotros callar en este tiempo. No podemos nosotros quedarnos y decir que vamos nosotros es suficiente lo que hemos hecho. Esta iglesia Pablo intercedía por ella, Pablo estaba clamando por ella para que ellos continuaran trayendo ese fruto que ellos estaban dando, ese testimonio que los llevaba a ellos verdaderamente a que el mundo pudiera escuchar el mensaje del Señor. Hermano, no podemos nosotros bajar la guardia en este tiempo. No podemos nosotros colgar los guantes. No podemos nosotros decir que ya no se puede, porque sí se puede. Hay lugares donde en realidad la situación es más penosa. Hay lugares de necesidad. Hay lugares donde usted y yo como iglesia podemos hacer la diferencia. Podemos nosotros mandar un mensaje positivo a aquellos lugares donde hay necesidad del Señor. El apóstol Pablo estaba aquí intercediendo por esta iglesia y rogando a Dios de una manera importante por ella, para que la voluntad de Dios fuera que le permitiera tener un encuentro con ellos. Yo no sé, pero hay lugares donde como pastores o como ministros, hay iglesias donde nosotros queremos ir. Hay lugares donde nosotros queremos estar, porque escuchamos de que hay un espíritu del Señor, un espíritu positivo, donde el mensaje del Señor está siendo compartido, donde el mensaje de Dios está siendo vivido. Y aquí esta iglesia compartía el mensaje y vivía el mensaje que ellos tenían. Y esto hacía la diferencia con aquellas personas que venían de diferentes partes del mundo a esta ciudad de Roma, porque sabemos que venían de muchas partes del mundo venían. Por eso se dice que cuando Pedro predicó el mensaje, que se convirtieron 3,000 almas, dice que habían judíos de diferentes partes del mundo que habían venido, de muchas naciones habían venido y estaban escuchando el mensaje, porque ese era un lugar donde la gentes podían venir y podían llegar. Yo creo que usted y yo tenemos que entender la importancia de seguir hablando de este mensaje, compartiendo este mensaje, así como ellos lo hacían. Pablo pone como testigo a Dios, dice: Dios me es testigo de que yo estoy orando por ustedes. Dios está, hermano, pendiente de aquella iglesia que verdaderamente está viviendo su fe, que está transmitiendo su fe, que está compartiendo su fe, que está siendo fiel al llamado, que está dispuesta a sacrificar lo que sea para poder cumplir con el mensaje del Señor. Así que Pablo está elogiando esta iglesia y él tiene un deseo ardiente de ir a ella. Entonces él está orando que continuamente Dios siga poniendo en ellos la gracia, que siga guiándolos, que siga fortaleciéndolos, que continúe esta iglesia haciendo la labor que está haciendo. Yo le animo a cada uno de ustedes en este día, hermano, a no dar pasos atrás. Necesitamos
seguir adelante. Necesitamos nosotros seguir llevando nuestro mensaje. Necesitamos seguir nosotros predicando la palabra del Señor. Pero necesitamos seguir enviando a nuestros misioneros a aquellos campos que también tienen necesidad. El misionero ve donde hay necesidad. Y yo quiero decirle que los campos están blancos. Yo quiero decirle que los campos están listos para la siega. Estos son los tiempos. Estos tiempos se prestan para que usted y yo creamos que Dios va a hacer una obra poderosa. Pero usted y yo necesitamos seguir comprometidos con nuestro Dios. Y en tercer y último lugar, el apóstol elogia esta iglesia, pero él ve en esta iglesia una iglesia que es una iglesia receptora. Una iglesia receptora. Una iglesia que recibe el mensaje. El corazón de Pablo arde por ir a esta iglesia, por llegar a esta congregación. Como dije antes, hay lugares donde queremos ir y compartir el mensaje. Pero hay lugares donde verdaderamente a veces es bien difícil llegar y compartir el mensaje del Señor. Y no porque el mensaje sea difícil de predicarlo. La razón es porque no hay corazones receptivos. O sea, si no hay personas que quieran prestar atención al mensaje, eso quiere decir que ese es un lugar donde es bastante no grato el llegar y compartir el mensaje. Pero el apóstol Pablo, él está planeando este viaje de ir a Roma, y lo vemos aquí de una manera que está como impactado, está emocionado, y no porque va a ir a dar un paseo, sino porque Pablo va a ir a un lugar donde hay una iglesia fiel, donde hay una iglesia comprometida, donde hay una iglesia que sacrifica, una iglesia que se mantiene firme en la fe, y él quiere compartir con esta iglesia. Yo le pregunto ¿a usted no le gustaría predicar donde hay una iglesia que está haciendo la obra del Señor, pero encima de todo eso está abierta para recibir el mensaje del Señor? Yo personalmente me gustaría hacer ese trabajo. El apóstol Pablo lo estaba haciendo y estaba motivado, estaba emocionado porque iba a ir a esta iglesia a visitarlos. Y él llevaba una meta, y la meta era, pues primeramente, ver a ellos, compartir con ellos, estar con ellos. No sé qué más pláticas después de lo que escribió tuvo con ellos, pero podemos ver de que era emocionante para el apóstol Pablo ir a ver hermanos prendidos en la fe, en el poder del Espíritu Santo, testificando. Eso era una experiencia especial para él. Eso es algo especial para un hijo de Dios, llegar donde hay una iglesia que está en el poder del Espíritu, hablando del evangelio, testificando y viviendo la verdad del evangelio. Pero Pablo le dice: pero es mucho gusto el que voy a tener estar con ustedes, parafraseo nada más. Es una grata oportunidad, pero vengo primeramente para confirmar algunos dones que hay entre ustedes. Pablo venía para ver y declararle la bendición que Dios les había entregado a ellos, para darles guía sobre lo que ellos estaban haciendo como iglesia. El apóstol Pablo está viniendo para predicar un mensaje con ellos, para compartir un mensaje tremendo con ellos, pero también para confirmarles sus dones. Entonces vemos que estaba deseoso de compartir el mensaje, pero también de confirmarle algunos dones que había en la vida de esta iglesia, para que ellos pudieran administrarlos. Estos dones eran de suma importancia para el avance del ministerio del evangelio, y Pablo se los iba a declarar. Hermanos, qué importante es cuando estamos en un lugar y nosotros podemos saber qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y Pablo les iba a confirmar aquí a ellos. Así que el deseo de Pablo tenía
era de verlos y ver y proclamar el evangelio a ellos y compartir con ellos. Y él les dice en el versículo 11: porque deseo verlos para comunicarlos algún don a fin de que seáis confirmados. Versículo 12: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Solamente observe cómo el apóstol Pablo viene a ellos, y él les dice que viene a ellos para revelarles los dones y confirmarles los dones, pero también para ser mutuamente confortados por la fe que es común en ellos. O sea, Pablo y la iglesia de Roma tenían una fe común. Para ellos era algo común. Era igual para ellos. Lo que Pablo creía, ellos creían y se mantenían igual. Y luego dice: para ser confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Para ser confortados. En otras palabras, el apóstol Pablo iba para confortarles a ellos, pero también para él ser confortado por la fe de ellos, por el trabajo de ellos. Pablo iba a ser ministrado por ellos. Y podemos ver de que es importante, pero podemos ver que cuando hay un pueblo que está metido con Dios, cuando hay un pueblo consagrado para Dios, cuando hay un pueblo que hace la obra de Dios, esos son testimonios que impactan nuestra vida, que confortan nuestra fe, que nos ayudan a nosotros. Y Pablo dice que la fe es común entre ellos y él mismo. O sea, es lo mismo, se comparte lo mismo. Entonces a él le confortaba ver de que estos eran hermanos reales, hermanos que vivían esa fe, que la compartían, que la divulgaban y que vivían por ello, hacían el trabajo. Y para Pablo eso era de tremenda bendición. No sé, pero el día que una iglesia se prende a predicar el evangelio, a llevar el mensaje del Señor, eso hará que podamos nosotros ser mutuamente confortados. Debemos de estar nosotros siempre orando continuamente por aquellas personas para que sean fortalecidas, para que sigan dando lo mejor para el Señor, que no comprometan su fe, que su fe esté por encima de todo, que ellos puedan hacer la voluntad del Señor, ya que el mensaje o el llamado es del Señor Jesucristo. Dice, por tanto, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo. Y yo creo que el Señor Jesucristo estaba diciendo, por tanto, id por todo el mundo. El llamado es ir a todo el mundo. Y usted y yo lo sabemos. Así que Pablo tenía razones para querer llegar a esta congregación. Y el motivo no era sencillamente llegar a ese lugar y ver qué era lo que estaba pasando. A oídos de Pablo había llegado el testimonio de esta iglesia. Y es que aunque quizás no vayamos, y es que aunque quizás no salgamos, pero si nuestra fe es divulgada, va a ser mencionada en diferentes partes. Pero cuando una iglesia verdaderamente está cimentada en la fe y está dispuesta a compartirla y no se queda ningún instante callada, esa iglesia va a ser reconocida y va a ser deseada. El apóstol Pablo deseaba estar en medio de estos hermanos. Así que, amados hermanos, yo creo que nosotros somos una iglesia misionera. Una iglesia misionera es una iglesia de fe. Una iglesia que es misionera es una iglesia que es protegida por Dios. Una iglesia receptora. Nosotros somos una iglesia receptora que recibimos el mensaje del Señor, que reconocemos que Dios está hablando a nuestra vida. En esta mañana espero que usted haya podido recibir el mensaje de la palabra del Señor, que usted haya sido un receptor
de lo que el Señor nos está hablando en esta preciosa mañana. Usted no está por ver a un hombre, usted está para escuchar el mensaje del Señor. Yo quiero decirles que el reto que tenemos por delante es grande, pero era aún mayor para ellos. Pero en este tiempo usted y yo debemos de mantenernos firmes, porque nuestro Dios verdaderamente nos va a llevar hasta cumplir su propósito. Como el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le dice, ¿verdad?, que el Señor va a terminar la obra que ha comenzado en ellos. Dios ha empezado con nosotros y Dios no ha terminado todavía, pero un día Él la va a perfeccionar. Así que usted y yo en proceso estamos, pero no neguemos nuestra fe, testifiquemos de nuestra fe en nuestro Señor. Así que cumplamos nuestro compromiso con Dios, seamos fieles a nuestro Dios. En esta hora yo ruego que el Señor haya dado por lo menos una palabra para usted, porque hay muchos que todavía no conocen al Señor y el tiempo es corto y sabemos que la oportunidad para usted y para mí es breve. Nosotros sabemos que el Señor está cerca, y si cerca no está el Señor, usted y yo estamos cerca de Él, de la partida nuestra de este lugar. Yo le animo a que en este tiempo usted se afirme más en el Señor y que usted testifique de su fe en el Señor Jesús. Que Dios lo bendiga en este día, y ruego al Señor que Dios le haya ministrado y que Dios siga bendiciendo su vida. Que Dios lo guíe en este tiempo y que Dios sea nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús damos gracias al Señor en esta hora. Amado Padre, en esta hora damos gracias por esta oportunidad en la cual, Señor, hemos podido, Señor, una vez más tomar el consejo de tu palabra para poder compartir en este día, Señor, tan especial como lo es el Día de Misiones. En esta hora, Señor, nosotros estamos rogando por cada uno de nuestros hermanos misioneros, Señor, que están en diferentes partes del mundo, Padre. Aquellos que están quizás pasando por tiempos difíciles, Señor, quizás enfermos, no sabemos, pero rogamos que seas tú guardándoles y dándoles ese poder, Dios mío, para ellos poderse sobreponer. Yo también en esta hora pido por cada pastor, Señor, guarda a los pastores en esta época, Señor, de crisis. Pedimos que tú los protejas, Dios, que seas tú glorificándote, Señor. Y pido por tu iglesia, Padre, para que seas tú también bendiciendo cada familia, Señor. Padre mío, mira aquellos que todavía de nuestra familia no te conocen, no han querido rendir, Señor, su corazón a ti. Padre Santo, permite de que ellos puedan abrir en esta hora y puedan recibir este mensaje y puedan entender que tú tienes planes también con ellos, Padre. Bendíceles, Padre Santo. Ruego, Señor, que ministres las necesidades que hay. Ruego que seas tú honrado en todo, Padre Santo. En este tiempo agradecemos, Dios, por este día tan especial que nos das. Esperamos, Dios, que pronto tú nos des la oportunidad de podernos congregar y poder celebrar tu nombre, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan. Queremos nada más dar unos anuncios antes de cerrar la programación, y es que primeramente le invitamos para que siga sintonizándonos. Sepa que el Señor es el que está interesado en cada uno de nosotros. Le pido por sus oraciones, lléveme en sus oraciones, necesito de sus oraciones. Y igual, hermanos, quiero decirles que el próximo miércoles vamos a tener nuestra enseñanza a las 7 p.m. Así que sabemos que ya están abriendo algunos lugares. Todavía como iglesia no tenemos claro
cuál es el orden en el que vamos a llevar los servicios, pero creo que estamos muy prestos a que vamos a abrir pronto. Solamente quiero motivar a los hermanos que trabajan en la limpieza, si pudieran coordinar un poco para poder empezar y venir a hacer limpieza de los edificios. Y pues si usted tiene la oportunidad y el espacio, venga. Se puede hacer por familias, se puede hacer de diferentes maneras, pero le invitamos porque creo que pronto vamos a estar abriendo. Que Dios me lo bendiga y gracias por su atención y su paciencia. Amén.